la primera novela que se traduce de esta autora, de Zhang Xue, al castellano. La primera obra, digamos, la novela larga que se traduce, y intentaremos, digamos, durante esta presentación abrir algunas de las claves de la obra de esta escritora, que, como veremos, tiene una posición importantísima dentro de la literatura china contemporánea. Y antes de entrar en materia, voy a cederle la palabra al profesor Li Peihua, que es el director de la Fundación Instituto Confucio de Barcelona, para que para que nos dirija unas palabras. Ok, muchas gracias, Manuel, por organizar esta charla, este evento. Y bienvenidos a todos los participantes. Y ante todo quiero dar una calurosa bienvenida a los participantes. Este evento es un evento muy importante. Con este evento podemos tener un acceso más cerca de conocer la cultura china. Entre la cultura china, la literatura forma gran parte, juega un papel importante. La autora Zhang Xue es una autora muy famosa en China. Su nombre real es Deng Xiaohua. Nació en el año 50 y escribió muchas novelas, largas, cortas y otro tipo de relatos. En toda su novela tiene una reflejación de su espíritu. Y sobre todo cuando era niña, encontró muchos casos especiales. Ella intentaba interpretar todo lo que ha experimentado. Sobre todo cuando era niña, su juventud, entonces encontraba muchos casos existenciales, por ejemplo, el horror, terror, y para superar ese tipo de terrores, ella nos cuenta su historia a través de sus novelas. Y este libro, esta novela, La Frontera, forma parte de todas sus novelas largas. Es una novela importante. Ha sido traducida, yo creo, al inglés. Y ahora, gracias al señor Blas Piñero, podemos por fin logrado de traducir al español, y podemos tener hoy día de leer y tener conocimiento de la cultura china. Para mí, la traducción juega un papel importante. Y como sabemos, si no hubiera sido tantos traductores y han traducido tantas novelas de chino al idioma extranjero, no podemos tener la oportunidad de conocer que en China existen tantos famosos autores. Y sobre todo, esta autora, Zhang Xue, sus obras han sido traducidas a multilenguajes y ha sido nombrado como candidata de premio Nobel de Literatura varias veces. Estamos seguros, de pronto, muy probable ella va a tener ese título, aunque no podemos decir que una vez no tener obtenido el premio Nobel es un, como se llama, altísimo autor o su nivel. En China hay muchos autores que todavía no han obtenido ese premio, pero son muy famosos. Y gracias a los traductores podemos conocer de una vez más que en China existen tantos excelentes autores y excelentes obras. Por eso organizamos este evento para hacer una presentación e interpretación de la cultura china, sobre todo la literatura china. Ok, una vez más yo quiero agradecer al traductor y a
profesora Teresa Tejeda y los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Lee. Y bueno, pasamos ahora a presentar brevemente al protagonista de esta presentación, que es el traductor, y a la profesora Teresa Tejeda, que también intervendrá. Blas Piñero Martínez es traductor autónomo a tiempo completo del chino al español. Y de hecho actualmente, bueno, no sé si debe de ser casi uno de los traductores más prolíficos que hay ahora en activo de la traducción entre el chino y el español. Si han leído, por ejemplo, la obra de Mo Yan, del Premio Nobel chino, probablemente la habrán leído en traducción de Blas Piñero, que es el autor de la mayoría de las traducciones de este autor. También ha traducido obras, por ejemplo, de otros autores como Lao Tse, Jia Pinghua. Ha traducido también a Lu Xun, una obra bastante particular dentro de la obra de Lu Xun, que es La mala hierba. Ha traducido también a Yu Tafu. Tenemos también traducciones de Jiang Guangzi, traducciones de poesía también de varias antologías de poesía china contemporánea. Por lo tanto, como digo, salta a la vista de que es uno de los grandes traductores que hay ahora mismo en activo entre el chino y el español. Y a toda esta obra tan amplia de traducción se suma ahora la obra de Chan Xue que vamos a presentar hoy. Así que muchas gracias, Blas, por estar aquí y sobre todo por tu trabajo como traductor, porque sin ti podríamos decir que hay muchísimas obras de literatura china que seguirían, digamos, siendo un vacío en nuestro conocimiento digamos, de la historia literaria de China, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí y por tu trabajo. Y presento también a la profesora Teresa Inés Tejeda Martín, de la Universidad de Salamanca. Es profesora de lengua y de literatura china en esta universidad y es experta en literatura contemporánea, de hecho, con una tesis que realizó sobre la obra de Yu Hua. Por tanto, veremos que Yu Hua, que también es un escritor que al menos en sus comienzos tiene mucho que ver con la trayectoria literaria también de Chan Xue. Quizás luego también, tanto con Teresa como con Blas, tendremos oportunidad de tratar esta cuestión. Y Teresa también es traductora del chino al español y ha traducido, por ejemplo, la obra de Xiao Hong y de Zhai Tianxin, si no me equivoco. Zhou Daxing. Zhou Daxing, gracias. Gracias, de Zhou Daxing. Como veis, no es una obra que haya impactado mucho en el panorama. Gracias. Así que igualmente gracias por estar aquí y bueno, si os parece bien, voy a dar en primer lugar la palabra a la profesora Teresa Tejeda para hablar un poco de lo que es el contexto literario de esta autora, de Chan Xue, y que luego nos dará pie un poco a discutir un poco más sobre su obra con el traductor, con Blas Piñero. Así que adelante, Teresa. Bueno, yo lo primero, muchas gracias Manuel por la presentación y también a Blas por la invitación a formar parte de este evento. La verdad es que para mí siempre hablar de literatura y más de Chan Xue es un placer, un lujo. Así que bueno, no quiero quitar mucho tiempo para que realmente preguntemos y que Blas nos cuente más de la obra, pero simplemente hacer alguna apunte un poco sobre la vanguardia literaria para situar un poco el contexto en el que yo creo que se va fraguando el estilo de esta escritora que puede ser la única superviviente, ¿no? O de los pocas supervivientes del estilo vanguardista en su estado más puro. Bueno, en mi opinión, o también quizá influida por como dice Manuel, mi investigación de Yu Hua, quien veo muchas conexiones al principio de su obra, sobre todo con Chan Xue. Bueno, este estilo literario para mí se empieza a fraguar un poco
con la irresolución más bien de un trauma un poco provocado por la revolución cultural. En realidad, en los años 80, entre los 70 y 80 del siglo XX, comienza un poco la búsqueda de un nuevo estilo literario que, después de quizá un realismo, de un realsocialismo impuesto, empiezan a investigar un poco sobre, bueno, empieza una creatividad nueva. Bueno, os he puesto un par de imágenes que me parecen muy significativas para también entender un poco la diferencia del estilo realista con este estilo del que luego nos hablará mejor Blas. Sobre todo, para mí la vanguardia es como una manera de sacar un poco todo ese bagaje histórico, un poco traumático y relacionado con violencia, que también creo que se refleja mucho en las obras, de la revolución cultural. Y, por ejemplo, mientras que vemos en esta imagen un retrato muy realista de un momento como podía ser luchas entre soldados rojos, veremos más adelante, más relacionado con la vanguardia, por ejemplo, una imagen, perdón, que estoy saltando, una imagen como esta. Son dos maneras de retratar, para mí, para mi gusto, el mismo evento, la misma violencia, pero con un discurso o con una estética totalmente diferente. Así que la vanguardia literaria, que será donde dé comienzo también la obra de Chan Xue, para mí retrata el mundo de una manera a veces absurda, carnavalesca, fantasmagórica, un poco como esta imagen, deslocalizada, anacrónica. Si leéis la obra o si os animáis a leer la obra, esta u otras de Chan Xue, al final hay como un entorno un poco confuso, siempre un poco fantasmagórico y que nos lleva un poco al absurdo en ocasiones, que es un estilo muy diferente al que había estado dándose en décadas anteriores. De hecho, hay una gran influencia, por ejemplo, de Kafka, no solo en Chan Xue, sino en muchos escritores de este periodo. De escritores vanguardistas hay muchos, como se han clasificado como escritores vanguardistas o escritores experimentales, como Mo Yen, Ke Fei, Chan Xue, Wang Shuo o incluso el mismo Yu Hua. Pero realmente, en mi opinión, mientras otros muchos escritores acabaron abandonando este experimento estético, sobre todo a partir de 1989, y hubo como un giro hacia la comercialización de la literatura, podemos considerar a Chan Xue como, luego Blas me corregirá si me equivoco, pero como la superviviente de la vanguardia, ¿no? Según lo interpreto yo, según lo veo yo, como no sé, la que sigue un poco muy relacionada con este estilo. Y aquí os he puesto una cita que a mí me gusta mucho, en realidad es de una psiquiatra, pero que habla un poco sobre la relación del trauma, la violencia y la expresión literaria, sobre que dice: la literatura es la que puede aclarar la relación entre el misterio y la cotidianidad, entre el individuo y su época. Es la que puede producir un enunciado, una composición entre el dolor y lo social. La literatura nos cuenta el daño cometido por hombres contra otros hombres. Por ejemplo, una casa, un pueblo vacíos que gritan la violencia perpetrada y el abandono ponen en evidencia este duelo. Para mí, en la obra de Chan Xue, aunque muchas veces no se haga evidente el origen de ese trauma, ¿no? Hay como una manera en la que todo eso emerge mucho en su literatura, de esa manera deslocalizada que os decía, muy relacionada con la vanguardia y muy alejada del lenguaje realista, que intenta retratar la revolución de una manera
bueno, pues como mucho más documental. En este sentido, la biografía de Chan Xue evidentemente marca la trayectoria de esta escritora y además se la ve como precursora de todos estos escritores que he mencionado antes, ¿no? Como de Yu Hua, de Mo Yen. En realidad ella es la que en 1983 publica un relato llamado la calle amarilla, la calle del barrio Amarilla, que se toma como un poco el punto de partida de la vanguardia que otros escritores se seguirán a partir de la segunda mitad de los años 80. Así que sin enrollarme más, aquí me gustaría preguntarle a Blas precisamente si ve en Chan Xue todavía la que ha llevado a la vanguardia a sus últimas consecuencias, mientras que otros escritores, quizá como el mismo Yu Hua o Mo Yen, digamos que han tomado otros estilos literarios, otros caminos literarios. Bueno, sí, no sé si aparezco ya por ahí. Voy a dejar de compartir pantalla. Sí. Gracias. Manuel, ¿sí? ¿Se me puede ver por ahí o no? Sí, sí. Vale, genial. Oye, pues, bueno, no sé qué voy a poder decir después de esta brillantísima exposición de Teresa. Intentaré decir algo que pueda resultar un poco más, pueda añadir algo a las ideas que verdaderamente son centrales que ha mencionado Teresa. En primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias al Instituto Confucio y a Manuel, que se han encargado de organizar la presentación de esta novela. Es realmente un honor y creo que es el mejor sitio, el mejor lugar, la mejor plataforma para hablar de esta autora importantísima y de esta novela también, que es muy importante y que bueno, intentaremos un poco desmenuzar y entrar, ¿no?, en sus secretos y en sus misterios. Me gustaría empezar por una anécdota, ¿no?, respecto al proyecto y la traducción, ¿no?, de esta novela, que creo que nos ayudará verdaderamente a comprender mejor qué es lo que hay detrás de esta autora y que también hablaba Teresa, ¿no?, de estos puntos del trauma, de la evolución de la literatura de las vanguardias, y que nos llevará sobre todo a su estilo personalísimo, ¿no?, a su manera de escribir, ¿no?, que al fin y al cabo es lo que hace que un escritor sea un escritor, ¿no? Yo recuerdo que empecé a interesarme por el proyecto de esta traducción en un momento bastante particular de mi vida, ¿no? Es decir, tengo que decirlo, no suelo en tanto que traductor verme demasiado afectado por mi estado mental, anímico, ¿no? Porque al fin y al cabo el traductor influye muchísimo lo que estás leyendo, lo que luego vas a traducir, cómo lo traduces, cómo lo lees. El traductor no deja de ser un lector más, ¿no? Y me gustaría insistir en ello, quizá un lector privilegiado, un lector que tiene acceso a la lengua de origen, que lo ha leído y que bueno, encima por razones de la vida se ve obligado a traducirlo, se pone a traducirlo, por intereses a menudo muy oscuros, ¿no?, que escapan a lo que puede ser el lector o el producto final. Y recuerdo que en este momento estaba bastante mal y yo estaba liado con una traducción de Mo Yen, ¿no?, que es mi autor de cabecera y que estamos sacando toda su obra, estaba traduciendo. Y me acuerdo que escribía muy bien, ¿no? Y no me encuentro muy bien, estoy en un momento, tenía muchos planes que de repente se vieron abajo por la pandemia, viajes, volver a China, una serie y estaba sinceramente en un estado anímico que no era el mejor, el más óptimo. Y Mo Yen, que me conoce, que tenemos mucha relación con él, va y me dice, oye, ¿por qué no te pones a leer a Chan Xue? Ya verás cómo te ayudará. Bueno,
todos conocemos que Moyen es un autor con mucho sentido del humor, ¿no? Cuando me aconsejó leer a Chan Sue en ese momento anímico, me dijo, no sé si mi autor de cabecera quiere hundirme todavía más o quiere acabar conmigo definitivamente, porque no me parecía la lectura más apropiada, sinceramente, para ponerme a leer en ese momento, ¿no? Pero bueno, yo sigo religiosamente los consejos de mis autores y me puse a leer a Chan Sue, me puse a leer Piantian. Había leído mucho a Chan Sue antes, había leído sobre todo sus obras del primer periodo de los años 80 y 90, donde hay este inconsciente visceral que hablaba Teresa, ¿no? Del trauma, ese lenguaje del trauma, ¿no? Se me ha parecido una lectura dura, ¿no? Es algo que sale de muy profundo, de muy del interior, de muy de las entrañas, el lenguaje de Chan Sue. Pero me puse a leer La frontera, Piantian. Bueno, pues ahí nació verdaderamente el proyecto de la traducción de esta novela, ¿no? De repente, por una de esas casualidades de la vida o causalidades de la vida, no sé cómo decirlo, empecé a tener unas conexiones, en tanto que lector, con esta novela, inesperadas, totalmente inesperadas como lector, que sinceramente dije, bueno, tenemos que traducir esta novela, tenemos que traducir esta autora, tenemos que sacarla, ¿no? Y precisamente el papel de la literatura como expresión del trauma, ¿no? Como expresión de un dolor, de un sufrimiento, de una melancolía profunda que está muy presente en la literatura china moderna y contemporánea, que aparece en todo su esplendor en la literatura de Chan Sue y en esta novela, en Piantian, La frontera. Recuerdo, por ejemplo, es una novela que me estaba hablando de la condición humana. Me estaba hablando de una manera, puede sonar un poco pedante, un poco abstracto hablar de la condición humana. ¿Qué es la condición humana? Pero me estaba hablando de una serie de momentos, de temas, a partir de la visión de su protagonista, ¿no? De Liu Tin. A partir de su viaje a la frontera, temas tan profundos y tan contemporáneos y tanto en ese momento en que estábamos viviendo la pandemia o el inicio de la pandemia, como la distancia, por ejemplo, ¿no? El tema de la distancia, el tema de la separación, el tema de que es muy presente en el imaginario chino, el imaginario chino desde el inicio. Hablaremos de una serie de textos que están ahí. Me habla de la longevidad, me habla de lo que es ser, lo que es envejecer, ¿no? Es una novela que habla mucho de temas taoístas, de temas que están muy, muy enraizados en el imaginario chino sobre la longevidad. Hablaremos de esto también más adelante. Me habla de la memoria, un tema fundamental en la sociedad contemporánea china respecto a todo lo que hablaba Teresa de la memoria, la revolución cultural, de la revisión, de la identidad, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué somos? ¿No? ¿Qué somos principalmente, ¿no? En estos momentos? Y al final un poco de la lectura, a medida que iba avanzando en ese universo, la experiencia de esos personajes deslocalizados, ¿no? Porque Chan Sue siempre utiliza, sobre todo en la segunda parte de su obra, personajes que están como deslocalizados, no están en su sitio, no están fuera de lugar por todo este plano de la separación, y que ese momento, esa deslocalización les hace reflexionar sobre esos problemas que decía antes de la identidad, de lo que son, de la memoria, ¿no? Al mismo tiempo me estaba hablando de lo que es ser humano, de la condición de la humanidad, de lo que es ser humano, ese concepto confucianista que, bueno, que está en todos los textos, ese concepto de yen, ¿no? Ese yen, la humanidad, esa virtud confucianista, ¿no? Que es muy difícil de traducir, que es una especie de raíz del hombre con número 2, ¿no? Que es lo que hace que los hombres seamos hombres, que las personas seamos personas y que los seres humanos seamos. Hay una profunda reflexión en ese lenguaje que aparece en La frontera sobre estos temas, ¿no? Y luego finalmente, para acabar con estas conexiones que iba descubriendo a medida que iba leyendo esta novela, una reconexión con la realidad, ¿no? Con aquello que consideramos la realidad y que damos por
por comprendido, que damos por asumido, que está ahí cada día cuando nos levantamos, y que quizá por ese estado mental que nos provocó la pandemia a todos, con los encierros, y que lo hemos vivido en cada esquina del mundo, es una novela que habla de la reconexión con la realidad, habla de repensar la realidad de otra manera. Liu Qin, el personaje principal, cuando ella llega a la frontera, a este lugar que vamos a intentar un poco definir, ¿no? Ella está en un proceso constante de reconexión. No diría repensar, repensar es una palabra muy occidental que tiene una serie de semántica, una semántica muy de la filosofía occidental en general. Hablo de conectar, de conexión, de esa especie de mutabilidad, de cambio constante, que es la visión taoísta, la visión tradicional china, la visión que todavía está muy, muy metida en el imaginario chino, que Liu Qin está constantemente repensando, como todos los personajes que llegan del interior de China a esta frontera, ¿no? Me gustaría verdaderamente desmontar muchos mitos sobre Chan Sui y su dificultad, su irracionalismo, ¿no? Porque muchas veces se acusa, me atrevería a decir, a Chan Sui de ser una autora irracional, hermética, que no se la comprende. Creo que el lector, cualquier lector, sin necesidad verdaderamente de tener un conocimiento literario sobre las numerosas fuentes que puedan ser Dante, Kafka, Borges, o ajeno a esa intelectualidad, es un lector que debe dejarse llevar por ese lenguaje. El lenguaje de Chan Sui son ventanas, son símbolos. No me gusta la palabra símbolo es un poco particular, pero son como entradas a un universo, precisamente la frontera marca ese nivel semántico, que invita al lector a entrar en él, ¿no? Es verdaderamente ahí el desafío, el reto a veces de la lectura de Chan Sui. Pero te está hablando de temas universales, te está hablando de temas que tienen un calado que un lector de cualquier área cultural puede perfectamente entrar y conectar con ellos, ¿no? Después de esta introducción, ¿sí, Manuel? Sí, quería precisamente porque en ese sentido ha sido, digamos, una idea estupenda el publicar esta novela en este momento, ¿no? Como tú nos has comentado, es una novela que casi interpela, ¿no?, a esta situación que hemos vivido tan dura y tan particular en los últimos años. Y quería aprovechar precisamente para comentar que, bueno, y dar las gracias en primer lugar a la editorial, a Hermida Editores, que ha tenido en primer lugar el buen criterio y la buena idea de publicar esta novela en este momento. Una editorial, tengo que decir también, a la que también tenemos que agradecerle la publicación hace ya algunos años de El joven de la vida errante, de Jiang Guangzi, que, bueno, no sé si se ve por aquí, que también fue una novela que inauguró, digamos, el realismo, ¿no?, cierta corriente realista en China. Y en este sentido yo quería también mencionar o preguntarte un poco cómo fue precisamente el proceso propiamente de publicación, porque las editoriales, a fin de cuentas, se convierten casi como en los terminales que nos permiten llegar a, digamos, a distintas obras de distintos autores, ¿no? Y en el caso de la literatura china, que es una literatura que normalmente no tiene mucha circulación o no tiene tanta como debiera en nuestro contexto, al menos en el ámbito de lengua española, las editoriales precisamente juegan un papel clave importantísimo en lo que recibimos, ¿no?, y como canales, digamos, de transmisión de esta literatura. Y por eso quería comentarte un poco cómo fue precisamente este proceso de publicación. A ver si nos podrías hablar un poco de cómo fue el proceso. De nuevo lo que es el mundo de la traducción, ¿no? Las casualidades y el mundo de las conexiones también, ¿no?, que hablamos. Yo empecé a traducir esta novela casi para mí, ¿no? En tanto que traductor, en tanto que estaba en ese momento bastante especial de mi vida, en tanto que había traducido algunas cosas de ella que no habían sido publicadas, y
y con toda la sinceridad del mundo, no sé si creo que tiene que ver algo con el... Estuve consultando el libro de las mutaciones, a ver si había alguna relación entre las estrellas o algo, pero Alejandro me contactó al final del año para hablarme de esta autora y para proponerme esta autora. No sé si hubo algo de telepatía o algo entre nosotros, pero verdaderamente fue así. Y es que fue así. Creo que Alejandro puede corresponderlo, porque le dije, jo, pues Alejandro, Alejandro es el director de Mida Editores, y fue una casualidad esta. Digo, oye, Alejandro, pues caes en el momento justo, porque mira, ha habido esto, he traducido a esto, tengo este proyecto, Alejandro es un editor valiente, es uno de esos editores valientes que toma riesgos y que sobre todo le gusta textos que digan algo, y textos que aporten algo y que produzcan este placer de la lectura, ¿no? Que creo que estamos perdiendo mucho en nuestras... Y al final, pues el proyecto cuajó. Y bueno, toco madera, ¿no? Espero que continúe, ¿no? Quizá en condiciones mejores, en condiciones más con este lector que estamos buscando en la lengua española, con esta recepción de la lengua. Pero bueno, fue así como nació. Precisamente entrando ya, digamos, en lo que es el propio proceso de traducción, pues claro, como hemos visto, tú tienes ya, digamos, un recorrido y un currículum como traductor de literatura china ya bien consolidado y muy considerable. Y quería preguntarte cómo fue precisamente el proceso de traducir a Zhang Xue, ¿no? En cuanto a, digamos, el uso que ella hace del lenguaje y también incluso, por ejemplo, ya que tienes toda esta experiencia como autores, grandes autores como puede ser el caso de Mo Yan, digamos, si en comparación con las traducciones que has hecho, por ejemplo, en el caso de Mo Yan, ¿qué retos o qué dificultades particulares te ha planteado la traducción de Zhang Xue con respecto a otras traducciones que has hecho anteriormente? Wow, esta es una pregunta. Mira, Zhang Xue tiene un lenguaje que es aparentemente muy sencillo, ¿no? Es un lenguaje que uno empieza a leer. Por ejemplo, si lo comparas con Mo Yan, en la que hay muchas expresiones dialectales o puede haber juegos de palabras. Cuando uno lee a Zhang Xue en principio en chino, el lenguaje no es difícil, ¿no? Es un lenguaje bastante, entre comillas, asequible, ¿no? Y engañosamente sencillo, ¿no? Entonces hay un reto profundísimo, un reto bastante difícil de afrontar en la literatura china en general, pero en esa especie de sencillez engañosa que tiene el estilo de Zhang Xue, que obedece a unos criterios que voy a entrar ahora. Zhang Xue viene del periodo de las... Hay varias influencias, varios textos ahí que se mezclan en la frontera, con lo cual tuve que estar bastante al corriente de... Uno de ellos es la literatura precisamente de lo que se llama el Sibu Wenshui, la literatura del oeste de China, ¿no? Esa especie de territorios. El título empezamos por el título, ¿no? El título siempre es la puerta en la literatura china que te va a entrar en el texto. La frontera es Bientian. Bientian en chino es un término que cuando un chino sabe lo que es Bientian. Bientian es un territorio enorme, es un área geográfica enorme en China que cubre lo que es la provincia de Gansu, Ningxia, Qinghai, Tíbet, Xinjiang. ¿No? No sé si me olvido alguna más por ahí. Es una frontera, es un territorio que ha creado una literatura en China, ¿no? La literatura china desde Han, desde la dinastía Han, los Han anteriores, en el Han Shu, ya en el libro de historia del Han ya aparece este imaginario de este territorio, de esta zona geográfica, que para los chinos siempre ha sido como el límite, el confín, el fin del mundo civilizado o el mundo por civilizar,
y que todavía es muy presente en esta connotación de este término, ¿no? Ha dado una literatura enorme. Todos estos territorios, un territorio en el que el budismo entró por ahí, en el que ha producido una literatura enorme, ha producido grandes clásicos como el Shirōji, el viaje a Occidente, los viajes de Sun Wukong y los viajes de Tripitaka. Pero siempre en el imaginario chino ese territorio es un territorio, es como ir al infierno, utilizando una imagen de Dante, ¿no? Es como el purgatorio, es una tierra de exilio, una tierra donde muchos exiliados, pero desde la época imperial se habían obligados a ir hasta recientemente, con la Revolución Cultural, y en el que los escritores empezaron a ver personajes raros, monstruos fantásticos, animales de todo tipo. Esta novela bebe mucho, se nutre mucho de esa literatura del oeste, del Cebu, que es un desierto, religiones que no tienen nada que ver con las religiones normalmente asociadas y por dentro del budismo, efectivamente, es una literatura maravillosa, una literatura fantástica. Mucho de ese lenguaje, mucho de esa literatura está en el estilo de La Frontera, ¿no? Y otra de las fuentes también que Chan Sue bebe, pero extraordinariamente, y que tiene una influencia enorme, es un texto poético, son unos textos poéticos, me atrevería a decir, que son los celebérrimos cantos de Chu, del estado de Chu, Chuchi, los cantos del sur, que de hecho son de una región más al sur, que es entre Hubei, Hunan, es una zona en la que son los primeros textos poéticos, los que tenemos delante de algún autor, pero que esos cantos de Chu, o elegías del sur, tiene varios, que es una recopilación, se conoce a Chuyuan, se conoce a Song An, que los recopiló, pero que son de esa zona, que es un lenguaje verdaderamente también de que abunda la fauna, abunda la vegetación, y que es la historia precisamente también de la separación, ¿no? De un poeta que se ve expelido de la corte imperial, que se suicida, por cierto, en un río y expresa toda su melancolía por no haberse amado, no haberse querido por la corte. Es un texto fundador de la poesía china, ese texto. Es un texto del siglo 4, 3, el tercero, 4 y tercer siglo antes de Cristo, y que ella, Chan Sue, ha dicho explícitamente, ha comentado que esos cantos del sur tienen una influencia enorme en su composición de la frontera, ¿no? De Chan Sue. Hay muchas anotaciones en mi traducción que hacen referencia a este texto, porque realmente es patente cuando lo vas leyendo la influencia de ese texto de Chuyuan y de Song An, esos cantos del sur. Y al mismo tiempo el sur de China respecto al norte de China, el sur también se asocia al taoísmo, se asocia a personajes extraños también, a animales fantásticos, a situaciones absolutamente lejos del realismo, ¿no? Se asocia también a un chamanismo, ¿no? Una cultura primitiva, un substrato pre-confuciano, que es muy importante en la China del Sur, y que Chan Sue ha bebido verdaderamente esa cultura desde su tierna infancia, y que la saca mucho en su literatura, en su lenguaje. Es muy patente ese lenguaje, las primeras obras de Chan Sue. Ese trauma del que hablaba Teresa, esas vanguardias, ese lenguaje vanguardista, está muy enraizado paradójicamente en la tradición y en textos que ya existían en la tradición china, ¿no? Es decir, es curioso que las vanguardias recuperan un uso del lenguaje que estaba en desuso por el maoísmo, por la revolución cultural. Chan Sue pertenece a esta generación que en gran parte se une a ello, ¿no? Y luego está la literatura de las cicatrices, ¿no? Que la literatura de las cicatrices fue una literatura, un movimiento, bueno, si se puede llamar así, que nació en China a partir de los años 80, años 70, que intentaba dar un lenguaje y hablar de precisamente los traumas de la revolución cultural, ¿no? De cómo la revolución cultural, que no se podía hablar, del silencio, pero intentar dar un lenguaje. Chan Sue, hay algo fascinante en la escritura de Chan Sue, es esta recuperación del lenguaje, es este devolver a la lengua china lo que había perdido
¿no? Es esa especie de pérdida, de profundo sentimiento, profunda conciencia de una pérdida, pero que al fin y al cabo la lengua estaba ahí, y que con la literatura de cicatrices, con las vanguardias, era como la oportunidad de recuperar. Cuando uno lee en chino el estilo de Chan Sui, uno ve esas imágenes, esa necesidad. Y ese proceso que va de un lenguaje visceral, un lenguaje incluso desagradable, en la primera etapa de la obra de Chan Sui, que son los años 80 y 90, nos movemos a partir del año 2000, cuando eso se convierte en una especie de sublime, de inconsciente sublimado, ¿no? Que es el lenguaje de la frontera, ¿no? Ese fue mi gran reto de la traducción, ¿no? Cómo meter en español ese lenguaje sublimado que hunde tanto sus raíces en tantos textos, ¿no? De literatura china. Precisamente toda esta riqueza de elementos que estamos comentando sobre digamos, todos estos elementos que se unen, ¿no? Estos usos del lenguaje que Chan Sui a los que ella recurre, digamos, de una manera un poco más superficial, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, el relato, digamos, el argumento principal en el que se basa toda esta, digamos, todo este aparato lingüístico? Yo creo que hay mucho yo desde mi punto de vista de lector, siempre hablo desde mi punto de vista de lector, me fijo, creo que es muy importante este asunto que mencionaba de la recuperación de un lenguaje, la recuperación de una semántica perdida, ¿no? Por los traumas. Y al mismo tiempo como la recuperación de esa semántica que tiene que ver con la memoria histórica, que tiene que ver con la construcción de la identidad, que en estos autores, Yuhua, Moyen, todos, prácticamente los más importantes, comparten ese elemento de cómo a partir de la lengua, es algo muy proustiano, muy de Proust, ¿no? Muy del tiempo pasado, ¿no? Es decir, muy de superar un trauma que ha afectado directamente a la lengua, ha afectado lo que somos. Para los chinos es muy importante la lengua, es muy importante la caligrafía, es muy importante el siglo XX ha sido traumático en muchos aspectos, ¿no? Pero lo maravilloso, insisto, lo maravilloso, lo fantástico, y lo que hace de Chan Sui una escritora excepcional, es que el uso, la recuperación de esta lengua, que viene del Chuanqi, viene del texto taoísta, viene de lo que es el Xiaoshuo, de la novela, desde sus orígenes, ¿no? El tiempo, el espacio, la unidad de espacio y tiempo se disloca. Es una especie de proceso de transformación constante de la realidad, de cómo el lenguaje es capaz de captar todo eso. Creo que es una de las grandes aportaciones a la literatura china de Chan Sui, y que no ha renunciado a las vanguardias. Es verdad que Teresa tiene razón. Para ella, el Occidente y muchos escritores occidentales le han dado esa conciencia de la lengua, ¿no? Esa conciencia, esa capacidad de entrar, que ella no lo tenía, pero que lectura Calvino, Italo Calvino, por ejemplo, tiene mucha esa influencia de ella, ¿no? Esa especie de cómo utilizar un irracionalismo, que al fin y al cabo no es un irracionalismo, es un racionalismo llevado al máximo, ¿no? Es una especie de conciencia máxima, ¿no? Que tiene que ver con el budismo, que tiene que ver sobre todo con el taoísmo. Yo influí mucho en la influencia del taoísmo y los textos fundadores del taoísmo en la literatura china contemporánea y las vanguardias, ¿no? Chuanzi, sobre todo el Chuanzi, del maestro Chuang, los libros del maestro Chuang, la enorme influencia que ese texto fundador tiene en la literatura china de vanguardia, incluso contemporánea, ¿no? Hablaría de Moyen, que comentabas antes, hablaría de muchísimos autores. A mí me parece un gran logro la lengua de Chan Sui y la presentación, el universo que crea, del que hablaba Teresa, me parece excepcional, ¿no? Me gustaría que el lector realmente pudiese conectar con ese lenguaje. Yo me gustaría decir también el gran trabajo, precisamente ahora que comentabas las influencias, que me parece también que hay en cómo has trabajado la traducción, sobre todo al aportar, ¿no?, tanta información en las notas para que el lector también no pierda esas referencias
a mí me sorprendió, la verdad, cuando empecé a leer la novela, esas referencias a los cantos de Chu y a la vez me gustó mucho, ¿no? Cómo has combinado las explicaciones, cómo has puesto las notas también para que eso no se pierda y también precisamente para que en ese lenguaje que a veces parece hermético, como has dicho antes, ¿no? Que no lo sea, ¿no? Yo sí que estoy muy de acuerdo contigo en que también otros escritores que han experimentado mucho así o que hay más, no quiero decir símbolo ya, pero que hay, bueno, estas imágenes más complicadas, cómo se les tacha un poco de herméticos y parece que ya hay como una distancia, ¿no? Y me gusta mucho cómo está trabajado esto en tu traducción, ¿no? Para que el lector no se quede en la barrera, ¿no? A mí, yo por ejemplo, muy fan de Yuhua también en su primera etapa, a veces también puede resultar más difícil, ¿no? Un poco la crítica que se hace a estos escritores en su primera etapa es que son difíciles o parecen difíciles, pero en realidad, en mi opinión, como muy bien has dicho tú, hay que desmitificar esto, ¿no? Hay que esta lectura no es inaccesible, ¿no? Que tiene todo un contexto que lo apoya y todo un contexto que lo explica. En ese sentido, sí que también me gustaría preguntarte cuál ha sido todo ese trabajo de documentación, ¿no? Para la explicación de toda esta parte. Sí, suelo tener, creo que todo traductor lo hace, ¿no? Siempre me encanta, incluso que es una de las labores más gratas que tiene el traductor, cuando entras en esta red de conexiones entre los autores, ¿no? Cuando un autor te lleva a otro autor y al mismo tiempo otro autor te lleva a otro autor y te creas una red, esos vasos comunicantes que tiene la literatura maravillosos, ¿no? que nos permiten cruzar fronteras, porque al fin y al cabo nos está hablando del hecho de ser humanos, ¿no? De la humanidad. Y ella ha insistido muchísimo. En una entrevista reciente que tuve con ella, que tuve que traducir, ella hablaba, ¿no? La literatura pertenece a la humanidad, ¿no? Es decir, y me pareció una frase que puede sonar un poco pedante, un poco pomposa, pero creo que resume mucho la literatura de Chan Sue, ¿no? Esa búsqueda de aquello que nos hace humanos. Pero al mismo tiempo estamos hablando de literatura, y hay que dar una lengua. La literatura se hace de palabras, y se hace de imágenes, se hace de niveles semánticos que pueden ser y componentes culturales. Pero al fin y al cabo es eso que nos une, que nos está hablando, ¿no? Y es la gran fuerza de su literatura, ¿no? Hubo muchísimo trabajo, pero porque sinceramente a mí los cantos de Chu me parecen uno de los textos más fascinantes que existen en la literatura china. Es un texto fascinante, de una belleza, es complicado, ¿eh? Es una lengua rara, pero hay un estado mental de ese poeta que, repito, se suicida, ¿eh? Y en las aguas lo veo. Y tiene esa especie de reflexión sobre la distancia, la separación, el exilio. Estamos hablando del siglo IV a.C., ¿sabes? No estamos hablando, ahora el exilio, la inmigración es algo constantemente, lo ha sido siempre, pero esa especie de reflexión en un estado en el que uno empieza a ver, te digo, tu universo que no es el tuyo y que te replantea tu propia identidad. Yo aconsejaría, no sé si existe una traducción al español, pero creo que debería haberla, ¿eh? No sé si hay alguien ahí entre el público que se anime a hacerla, pero se tiene que traducir ese libro. No hay. Hay fragmentos, pero no hay una traducción completa de los cantos de Chu. Pues debería haberla, que alguien se anime, que hay muchos traductores muy buenos en España de literatura clásica china que se animen. Creo que Belén Cuadra acaba de poner aquí un apunte de que no la hay. Belén, ya sabes a lo que puedes dedicarte. Belén, anímate, te animo. Te animamos, aparte, te animamos. Yo no me veo ahí, yo con eso, tengo que ponerlo. Yo me veo como una lectora entusiasta de esto, pero no traduzco clásico, sí, pues igual hay que engañar a Alicia Relinque para que nos deje los cantos de Chu. Pues sobre todo que se dejen ya de Li Bai, de Tu Fu y de los poetas de Tang,
y que se ponga a traducir estos textos, por favor, porque ya estamos hartos ya de tanto Levi, tanto Dufu, tanto Sí, Tan. hay que Es que diversificar un poco, ¿no? hay que diversificar La un lista. poco, por amor de Dios, que parece que es que no exista nadie más, ¿eh? Es un poco, y aparte es que es un texto que te habla muchísimo más de tu tiempo que toda esta banda de cursis, ¿sabes? Es decir, no lo sé, es un poco no lo sé, no, con todos mis respetos, con esos poetas de Tan, que me gustan mucho y hablan de la luna y todas esas cosas, y te emocionas cuando hablan de la luna, ¿no? Pero, no sé, creo que es un texto que se tiene que traducir, un texto que es muy importante, y un texto de un placer poético como creo que hay pocos. Y y esa literatura del oeste también, por favor. Hay una traducción del viaje a Occidente, creo que está en Siruela, me parece, que se hizo, dieta del chino, pero también se tiene que retraducir y bueno, hay que un poco que entrar porque es el mundo el mundo fantástico, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, los cuentos de Ji Yuan. Ji Yuan es un autor que tiene mucho que ver con Pu Songling, ¿no? Los trabajos, estos cuentos fantásticos de Pu Songling, que también se traducen bastante, pero Ji Yuan creo que es muchísimo mejor, también se vio exiliado a Xinjiang. Y el pobre hombre, que era un letrado confuciano ahí, muy serio, él se vio ahí metido en el desierto ese, con todos las cosas que suceden cuando uno viaja a esas tierras y empezó a ver cosas raras en su cabeza, empezó a pasarlo francamente mal. Y la literatura fantástica china nace de ahí, nace de esa experiencia con el otro, ¿no? Y todavía sigue nutriéndose de esa experiencia con el otro, ¿no? Y ese espacio mítico, geográfico, esa topografía real, que es el oeste de China, noroeste de China también, por favor, también se tiene que traducir esa literatura, ¿no? Es maravillosa. En este sentido, porque comentábamos también un poco antes que, hablando un poco de esto, ¿no? De los canales por los que llegan las obras, la selección, de qué manera se seleccionan, ¿no? Lo que se traduce y lo que no se traduce. Hay un dato muy curioso que creo que no hemos mencionado hasta ahora y era que Zhang Xue, hasta que Mo Yan ganó el premio Nobel de Literatura en 2012, si no me equivoco, Zhang Xue era de hecho la escritora, o mejor dicho, escritora o escritor, sin distinción de sexo en este caso, más traducido al inglés. Todos sabemos, bueno, la importancia que tiene el inglés, digamos, como lengua pivote, ¿no? Que es, digamos, la que sirve un poco como de expositor para traducir todo este tipo todas estas literaturas, digamos, que circulan o que tienen menor circulación. Y es curioso que Zhang Xue, que es una escritora, digamos, que vive un poco, hay que decirlo, un poco al margen, ¿no? Quizás tú que la conoces mejor me puedes matizar en esto, ¿no? Pero mi impresión es que es una escritora un poco al margen del establishment literario en China, ¿no? Que es, digamos que no forma parte un poco digamos, del sistema literario, digamos, más convencional, ¿no? Y es curioso, sin embargo, que tuviera tanta circulación en inglés, a pesar de no haber sido tampoco una autora que hubiera recibido, digamos, grandes premios internacionales, ¿no? Sí. Y yo quería comentar, bueno, sí, no sé si podrías comentarnos un poco sobre esto en el caso de Zhang Xue y sobre todo cómo ves la traducción del chino en una época como la actual, en la que está habiendo tantos cambios geopolíticos, ¿no? Y en la que muchas veces la circulación de estas obras, ¿no? La selección de determinados autores, se basa un poco también, o se ve influenciado también por estos criterios, digamos, casi de carácter geopolítico, ¿no? Bueno, tocas un tema aquí, Manuel, que es un poco como, ese es el lado oscuro de las fuerzas, ¿sabes? No sé, con las galaxias, es el lado oscuro este de la geopolítica, tiene un papel fundamental, importantísimo en la traducción. Y no voy a ser tan ingenuo como para decir que yo, en tanto que traductor, no estoy también sometido, joder, si la palabra sometido quizás es un poco fuerte, a lo que es la geopolítica. No sé si, creo que tiene que haber muchos más estudios sobre lo que verdaderamente la geopolítica, lo que es el mundo de la traducción literaria en general en cualquier lengua, ¿no? La Zhang Xue, con el premio Nobel, creo que es un caso
bastante evidente. Es una autora recuperada, protegida y hasta cierta manera por un mundo cultural, un ámbito cultural anglosajón, ¿no? Que es bastante importante. Y se intentó, sigue, continúa siendo. El premio Nobel no deja de ser una herramienta extremadamente poderosa en la geopolítica mundial. Lo que acabamos de ver con el último premio Nobel que le han dado, cuya calidad literaria es nula, el último premio Nobel, el autor tanzano, y ha sido galardonado por razones de geopolítica, ¿no? Y la Chan Sui actualmente ocupa una posición dentro de la geopolítica mundial, en tanto que autora china, que tiene sus limitaciones y sus puntos para venderla desde Occidente, ¿no? Curiosamente, yo me he formado en Francia, en tanto que todos mis estudios sinológicos, en Francia y en Pekín me he formado, en París, y Francia también tiene esta política de traducción y coger autores. Pero paradójicamente en Francia Chan Sui ha sido muy poco traducida, ¿no? Y los dos grandes ámbitos culturales mundiales que marcan esta dinámica geopolítica es el ámbito anglosajón y el ámbito francés, ¿no? Los españoles estamos todavía un poquitín por debajo, ¿no? Aunque la dinámica puede cambiar y está cambiando y hay otras influencias. La traducción puede ser una herramienta de apropiación cultural, de conocimiento del otro, que es muy importante y no lo niego, que las universidades, los criterios en los que se traduce, la recepción de una novela, de un texto de literatura china en Occidente, depende de muchos factores que tienen que ver con la política mundial, ¿no? Eso está clarísimo. Y luego otro elemento todavía más grave, ¿no?, que introduciría, que es la creación del canon. Y creo que Teresa podía hablarnos de esto, ¿no? ¿Cuál es el canon de la literatura china moderna y contemporánea? ¿Quién la dicta? ¿Quién la dice? Porque siempre ha habido una guerra desde el siglo XIX en Francia, cuando empezó la sinología, hasta ahora, para dictar quiénes son los autores importantes de la literatura china moderna y quiénes no son. Y hay una guerra ideológica en eso. Y una guerra académica, universitaria, ideológica, que los traductores estamos ahí en medio, ahí recibiendo palos por todas partes, porque si traduces una cosa parece que no le gusta al otro, y si traduces algo parece que no le gusta al otro, y luego tenemos que firmar contratos. No sé, tengo unos contratos que tengo que firmar, que hay más cláusulas que son terribles, pero estamos ahí metidos en eso, ¿no? Estamos ahí metidos. No sé si Teresa puede decirnos algo sobre esto. Bueno, en este sentido, quizá tú, que estás más metido con autores realmente trabajando más activamente en traducciones, estarás realmente más al día que yo. Yo realmente creo que mucho que ver con cómo se forma el canon, no en China, sino cómo se forma el canon de la literatura china aquí, al final, en mi opinión, no sé si estabas preguntando por cómo se forma el canon en China o cómo se forma el canon de la literatura china en España. Mira, debería decir que si en Occidente, fíjate, esta palabra grande, abstracta, que llamamos Occidente, pues, o que llamamos la recepción, porque finalmente creo que España, la lengua española, estamos metidos en ese mundo. Sí, ¿no? pues al final, en mi opinión, esto, en mi opinión, y es mi opinión, desde luego que no es definitivo y totalmente criticable, tiene mucho que ver con, en concreto en España vamos un poco a la zaga, como has dicho, entonces mucho tiene que ver con lo que entra por otros países, pero lo que llega aquí realmente es lo que, en mi opinión, o de editoriales que, como en el caso de Hermida Editores, se arriesgan con un autor, o con autores que ya están consagrados y son claramente comerciales, ¿no? Entonces el canon que estamos creando aquí, o las novelas que al final nos están llegando, tienen mucho que ver con las novelas que han conseguido también financiación. No sé cómo o sea, por ejemplo, me parece que creo que eres el autor que más ha traducido o cerca anda del chino al español, pero al final creo que cómo se está creando el canon aquí tiene mucho que ver con la comercialización de la literatura
cuando estamos hablando de grandes autores. Luego, evidentemente, hay editoriales más pequeñas que son las que realmente están apostando por autores que suponen un riesgo económico. Por ejemplo, antes hemos hablado de Lin Pai, Habladurías de mujeres, que es una obra maravillosa, pero que es probablemente en términos comerciales, y al final los términos comerciales creo que nos llevan directamente a la creación del canon, porque es lo que llega aquí, pues sea una novela mucho más marginal en comparación con otras novelas que nos venden un poco la imagen de lo que esperaríamos de una novela china. O lo que esperaría un lector medio, o medio, no quiero decir lector medio, lo que esperaría alguien no especializado o alguien que no se quiera arriesgar mucho con una novela china. No sé si Manuel quizá también puede dar su opinión en este sentido. Bueno, yo en este sentido creo que precisamente la publicación de Zhang Xue yo creo que añade un poco de variedad en este sentido, ¿no? Porque Claro. Zhang Xue yo creo que es una obra que, digamos, no casa directamente con la idea convencional que se tiene de la literatura china, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la publicación de La Frontera es casi como, perdón por el cliché, pero una bocanada de aire fresco, ¿no? Con respecto a lo que en mucho de lo que se ha publicado, ¿no? Yo, si os parece, porque estamos un poco limitados por el tiempo, ahora daremos paso a algunas preguntas, si hay algunas preguntas del público. Las podéis ir escribiendo si tenéis alguna pregunta en el chat, ¿vale? Que tenéis en la barra de abajo de Zoom. Podéis ir escribiendo ahí vuestras preguntas o los comentarios que queráis hacer, y nosotros ahora se lo transmitiremos a los participantes. Pero sí que antes de dar, digamos, la palabra a este turno de preguntas, si las hay, yo quería, pues, al menos hacer como, digamos, hablando concretamente de la obra, que quizás no hemos comentado directamente cuál es el argumento de la obra, ¿no? ¿Cuál es la historia que se nos cuenta en La Frontera? Digamos, como también manera de que los lectores o los potenciales lectores también sepan qué historias se van a encontrar en esta obra. Bueno, yo cuando me preguntan esa pregunta sobre el argumento de una novela, siempre acabo contestando, acabo dando una respuesta que luego cuando acabo la entrevista pienso que, joder, tenía que haber dicho lo contrario, ¿no? De lo que era de esto. Siempre con Zhang Xue me da la impresión de que va a pasar lo mismo, ¿no? Me voy a sentir todavía peor. Sobre todo cuenta la historia de unos personajes que se trasladan, uso la palabra trasladarse, a una región con ciertas características míticas que se encuentran en esta frontera, ¿no? En esta frontera que tiene una realidad geográfica, una realidad mental, una realidad bastante profunda, tiene muchas capas, y sobre todo es el personaje principal. Hay un personaje principal que va atravesando cada uno de los capítulos hasta llegar al final, y es como ese personaje va mirando la reflexión, la experiencia de estos personajes, que es Liu Qin, ¿no? Liu Qin es un personaje muy dantesco, su personaje se encuentra un poco como la Divina Comedia en el mezzo de la mia vida, en la mitad del camino de mi vida, y que ya ese momento rememorando una serie de experiencias con sus padres, la gente que la llevó a ese lugar, pero ella llega ya sin sus padres. Bueno, no voy a decir nada, porque si no voy a un poco a dar todo esto, y a partir de ahí es cuando se produce esa reflexión. No me gusta la palabra reflexión, esa mirada sobre la realidad y sobre su mundo que se produce en ella, una serie de transformaciones a lo largo de la novela, de imágenes, de un mundo fantástico, de animales, de esa fauna y de esa flora que aparece. Pues no sé si me equivoco mucho en el argumento, no sé si alguien puede decir algo más. No, yo creo que en este caso, perfecto. Sí, no me voy a arrepentir, porque No. no sé.
Yo es que me estoy arrepintiendo ya, ¿eh? Estoy a punto de poner una nota. Estoy a punto de poner una nota y tengo que controlarme con las notas porque siempre tengo problemas con los editores, con las notas, con lo cual, no, genial, no, vale, pues más o menos, no sé si ayuda algo, pero yo invitaría a leer la novela, ¿eh? No me gusta hablar de novelas, me gusta leer las novelas. Creo que la novela es un proceso de lectura, de lector. Leí un comentario hace poco en Goodreads, no sé si conoces Goodreads, esa especie de plataforma donde los lectores ponen sus opiniones sobre los libros, y una lectora que me gustó mucho su comentario, ¿no? Porque ella decía que es un libro que ella lo coge y lo lee, lo deja, lo vuelve a leer, anota algunos pensamientos que han tenido el libro, algunas imágenes que le llaman la atención, y lo sigue leyendo, ¿no? Pero no lo deja y lo notas y va descubriendo cosas y ese proceso de lectura íntimo, esa intimidad que se establece entre el lector y el libro es lo que verdaderamente aconsejaría, no sé, es lo que animaría. Pero eso es un proceso tan personal, tan del lector. Y Chan Sue te está constantemente invitando a que entres en su universo, ¿no? Entra, compréndeme lo que te estoy diciendo. No es una autora nada arrogante, Chan Sue, es una autora muy, muy humilde y una gran necesidad de hacerse comprender en Chan Sue, que muchas veces es muy incomprendida. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta por parte del público, bien en el chat o bueno, si hay alguna intervención. Sí, Belén Cuadra quiere... ¿Sí? Sí, Sí, ahora. ¿me oís, verdad? Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, en primer lugar, a todos, sobre todo a Blas, por todos los temas que he ido sacando, me ha parecido interesantísima. No he leído todavía La Frontera, pero bueno, ya tenía ganas de leerla y ahora tengo más todavía, así que supongo que la presentación del libro también, en mi caso, ha conseguido su objetivo. Y me gustaría preguntarle a Blas por su estrategia a la hora de traducir. Y es que yo he leído... Bueno, porque efectivamente, como ya se ha dicho, es un traductor muy prolífico y yo he leído algunos libros tuyos, Blas, que veo a lo mejor que utilizan un lenguaje más doméstico, o una estrategia más domesticante, ¿vale? Que son muy comunicativas, como por ejemplo el Camello Chance de la Osher, y luego he leído otras que, como Júbilo de Moyen, por ejemplo, que son más, o sea, que tienen un lenguaje más extranjerizante, ¿no? Y por ejemplo me llamaba mucho la atención como al hermano, ¿no? Lo llamaba directamente Gogo, ¿no? Y tú dejabas esos términos en chino. Entonces, mi pregunta es, bueno, entiendo que es una estrategia consciente porque en traducción pues las decisiones suelen ser conscientes. Si refleja alguna suerte de evolución por tu parte en tu trabajo o si depende de la obra y si cambias esa estrategia en función de la obra que estás traduciendo. He de decir, Belén, que me has pisado una pregunta. Pues, lo siento. Perfecto, no, perfecto. Blas, por favor, contéstanos. No, eso es como preguntar a un cocinero cómo prepara sus excelentes o no tan excelentes, o quizá muy malas, no sé, un pastel o algo que prepara, ¿no? Mira, te voy a explicar una anécdota sobre la traducción, ¿no? Me ha obsesionado muchísimo siempre en mis traducciones la recepción de la obra. Mi público, mi tribu. No sé si se me puede utilizar en estos tiempos de políticamente correcto. ¿A quién va dirigida esta novela? ¿A quién va dirigido este texto? ¿Quién lo va a leer? Y al fin y al cabo este libro tiene que leerse, tiene que, no sé si comprenderse, eso de comprender es una cosa muy, muy subjetiva. Y tiene que gustar, no sé, tiene que un poco la emoción que tú has sentido al leerlo y al traducirlo, tienes que transmitirla al lector, ¿no? Quizá por mi formación, lo he mencionado en una entrevista, una vez, en un artículo, tengo una extraordinaria formación francesa
en la traducción, ¿no? Y me fue en Francia, silológicamente, y los franceses están obsesionados por la lengua francesa, ¿no? Yo a veces pensaba, eso que yo era español y estaba ahí metido entre los chinos y los franceses, y con lo cual la obsesión que tienen los franceses sobre su lengua en la traducción me marcó mucho, ¿no? Y me marcó mucho porque los grandes traductores franceses son grandes traductores que escriben muy bien su lengua y que son capaces de conectar con ese público, ¿no? Y creo que por eso funciona también la traducción francesa, ¿eh? Y no es una cuestión de domesticación, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque los americanos domestican mucho. Y los americanos domestican brutalmente los traductores americanos, porque si no, no pasa eso, ¿no? Y te puedo poner un ejemplo. La traducción de La Frontera al inglés han puesto nombres hispanos a los personajes, ¿no? José, Juan, nombres así. Claro, porque en el imaginario americano la frontera es la frontera mexicana. Han metido unas cosas rarísimas ahí, ¿no? Y eso es domesticar. Soy incapaz de hacer eso yo en mi traducción, ¿no? Y con lo cual la domesticación llega a niveles con los americanos que es terrible. Ya por otro ejemplo de domesticación americana, se acaba de traducir al español del inglés Jim Young, la serie del Cóndor, toda esa serie. Jim Young es un autor muy popular en el público chino. Pero la traductora americana de Jim Young tradujo el Cóndor, la leyenda del Cóndor. Todo el mundo sabe que no existen cóndores en China, ¿no? Pero en América hay cóndores. El cóndor es un ave americana. Soy incapaz de hacer esos ejercicios de domesticación, ¿no? Lo ideal es crear una lengua intermedia. Y creo que Proust hablaba mucho de esa lengua extranjera en la traducción, en la que intentas crear ese equilibrio entre domesticación y exotización, ¿no? No me gusta la palabra exotización, ¿eh? Es crear ese equilibrio tan difícil entre esas dos lenguas. Al fin y al cabo, creo que la traducción está escrita en una lengua que ni es una ni es otra. Y tiene fecha de caducidad, ¿eh? Y creo que la traducción es una lengua que estás ahí, que es para un público, para un lector de tu tiempo, de tu época. Estoy muy condicionado también por lo que soy cuando traduzco. Soy de Barcelona, pertenezco a cierta clase social, me he educado en cierta manera, con lo cual cuando escribo, no sé, a veces hay autores que he leído en mi lengua, en mi literatura, que me vienen a la cabeza por mi educación, ¿no? Y que pienso que esos autores me van a ayudar a pasar mejor a esos autores chinos, ¿no? Es un proceso muy complejo el de la escritura y el de la traducción, que va más allá, va mucho más allá de lo que es el análisis académico o culturemas o análisis que a veces entras en ellos que te pierden. Creo mucho en la recepción, es una especie de ejercicio que eso se tiene que leer por alguien que va a estar en Madrid, que va a estar en Bogotá, que va a estar en Barcelona, que ese autor sabe otros autores, etcétera, y que los conoce, y pues hay que hacerlo pasar y hay que hacerlo entender, ¿no? Suelo trabajar mucho el estilo, empaparme mucho del estilo del autor, ¿no? Y a ver más o menos cómo puedo llevarlo, ¿no? Muy bien. Transmito una pregunta que plantea Juan Coderc aquí en el chat. Dice, Blas Piñero ha mencionado la Divina Comedia, pero el libro de Dante tiene una conexión total con personajes de la Italia de la época del autor, es decir, de personajes contemporáneos a Dante. ¿No está Zhang Xue demasiado alejada de su mundo social real chino? Zhang Xue tiene una obra crítica. Zhang Xue es una autora autodidacta, no ha recibido educación formal. Ella siempre ha comentado que para ella ha sido un gran beneficio ser autodidacta y no poder ser formado por lecturas, y creo que se nota, muchos autores de esa época lo son. Y al mismo tiempo tiene una obra crítica y una obra ensayística que haría palidecer a la gran mayoría de autores de la China, de la literatura contemporánea. Y uno de los libros que tiene, que es muy interesante, que ojalá pueda traducirse alguna vez, es sobre Dante, es sobre la obra de Dante, ¿no? Cómo obra sobre la obra de Dante.
Dante le ofrece, y la frontera, la influencia de la Divina Comedia, la frontera es evidente, es un viaje al purgatorio, ¿eh? La frontera es un purgatorio, ¿eh? Ese lugar mítico que es la frontera es un purgatorio y nunca, no sabemos muy bien si los que van ahí están vivos o están muertos, eso nunca lo sabemos en la literatura china, verdaderamente, y esa especie de purgatorio, luego hay un paraíso ahí que se crea imaginario, en la que los personajes están constantemente a la búsqueda de ese paraíso que nadie lo ve, lo busca, pero lo ven y no sé si es el límite entre la fantasía y la realidad. La estructura de los cantos de la Divina Comedia es verdaderamente para escribir un libro sobre los dos, ¿no? Si a alguien le gusta la literatura comparada, creo que sería un trabajo verdaderamente impresionante. Pero Dante, como ella escribe en sus ensayos, le ofrece la oportunidad de un lenguaje, ese lenguaje que tiene Dante, en el que hay varios registros también. No sé si habéis leído la Divina Comedia, pero el purgatorio, la gente que va al infierno, pues está toda una sociedad que muy variada, ¿no? Que llega ahí, hay un problema de la identidad, ¿no? Que lo ofrece. Me parece muy interesante la relación que tiene Chanshu, aparte de este mundo de ultratumba y de todo este proceso teológico que hay, más o menos ajeno. Me parece muy interesante la utilización del lenguaje que tiene Dante, que al fin y al cabo Dante es el chino, es el italiano moderno, ¿eh? El italiano que se habla ahora es el italiano de la Divina Comedia, ¿eh? No estamos hablando de un texto pedante escrito lleno de latinajos, pero a Chanshu la recuperación de ese lenguaje, la creación de ese lenguaje, a ella desde la perspectiva china, la ayuda mucho, la ayuda muchísimo, ¿no? Bien, muchas gracias. Tenemos, no sé si hay alguna pregunta más por parte del público, algún comentario. Si no, en todo caso, sí que una curiosidad que yo tengo, ahora que antes te has estado refiriendo también, digamos, a la comunicación con los autores y a la manera digamos, de comunicarte durante el proceso de traducción. Yo quería saber un poco, tú que has tenido la oportunidad de trabajar con autores, digamos, importantes vivos, ¿no? Que en este caso a los que puedes recurrir en el caso de alguna duda, ¿no? De alguna cuestión que surja durante la traducción. Quería preguntarte precisamente cómo ha sido cómo es tu relación, cómo suele ser tu relación con los autores a los que traduces, en tanto que traductor. Esa es una pregunta también bastante espinosa. Mira, cuando empecé a traducir, tenía mucho la idea preconcebida de que tienes que hablar con el traductor, tienes que te expliquen dudas, pero el problema, el problema que supone esto es que a veces te aclaran las dudas, pero a veces te lían más las dudas, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Por ejemplo, y muchas veces el autor no tiene tu perspectiva, lo que hablaba antes de la recepción, de tu lengua, de la gente a la que estás traduciendo, con lo cual en cierta manera te va a querer imponer algo en tu traducción que tú un poco te sientes con la responsabilidad de cambiarlo, ¿no? Y incluso de traicionarlo. Fíjate, es una palabra muy fuerte esto de traicionarlo, porque al fin y al cabo tú te debes a tu lector, te debes al autor, un equilibrio muy precario. He tenido autores que me han liado profundamente y no hemos acabado a palos, pero casi. Chiapingua es un autor que mejor no le consultes nada, ¿no? Porque te va a llevar por unos caminos. Con el título del Feidu, realmente casi nos pegamos porque daba una traducción que no tiene nada que ver. Luego hablé con Howard Goldblatt, que lo había traducido al inglés, también él acabó a palos con él, y con lo cual al final acabamos que acabamos como la ciudad está en ruinas, ¿no? Acabamos todos en ruinas, creo. Con lo cual tienes que ir un poco con cuidado, ¿no? Con los autores, ¿no? Un poco al final, de tener tus instancias, ¿no? Por eso a veces lo mejor es traducir autores clásicos que están ya muertos, con lo cual tienes a veces una libertad
soy muy egoísta en esto. Tienes una libertad, que no tienes ahí nadie ahí diciéndole nada. Y luego aparecen 20.000 estudiantes en China que quieren hacer una tesis sobre ti y ya empiezas a liarlo todo esto y es un poco complicado, ¿sabes? Con lo cual yo mantengo una distancia respetuosa, muy, a veces distante, y por supuesto que me ayuda y a veces me dan claves, ¿no? Muchas de las notas que tengo ahí son claves que me han dado los autores, ¿no? Los autores. Interesante, muchas gracias. Y bueno, y hacemos una última pregunta que tenemos aquí de Jesús Hua. Una pregunta dirigida a Blas. A pesar de ser una historia fantaseada, hay críticas que consideran esta novela como obra hermana de otro libro de carácter autobiográfico. ¿Cuál es su opinión? Mira, conozco a Heshihua, hemos hecho algunas lecturas juntas en toda la obra, creo haber leído gran parte de la obra. Es una autora que escribe mucho, Chan Sui, pero toda su obra tiene una clave autobiográfica. Y La frontera tiene una clave autobiográfica como hay pocas. La relación de sus padres, la relación sobre todo con su padre, todos los personajes femeninos que aparecen en las obras es como una especie de versión de ella o explicación de una historia personal en diferentes variaciones, ¿no? Me gustaría hacer un comentario sobre... a Chansu le gusta mucho la danza, le gusta mucho el baile, le gusta mucho un término que ella introdujo, se llama performance, ¿no? Pero ella cita mucho a Isadora Duncan. Isadora Duncan es la fundadora del baile moderno, del ballet moderno, ¿no? Como se comprende ahora. Y que si ustedes ven algún vídeo en YouTube de Isadora Duncan, hay alguno, Isadora Duncan pretende recuperar el baile como bailaban los griegos en la antigüedad, pero es una especie de pura invención, porque nadie sabe cómo bailaban los griegos en la antigüedad verdaderamente. Pero al mismo tiempo, recuperando esa antigüedad, crea lo que es la modernidad, ¿no? Y el baile de la danza, la manera de danzar de Isadora Duncan es la improvisación, es lo inesperado, pero al mismo tiempo son variaciones que parecen que son erráticas o inesperadas sobre un mismo tema, y es sobre ella misma. Y la Chan Sui tiene esa especie de criterio estético, si se puede hablar de una manera, ¿no? Esa especie de improvisaciones, si me atrevería a decir improvisaciones, sobre un mismo tema, ¿no? Y ese tema es la vida de ella, ¿no? La vida de la... Pero Shihua tiene perfecta razón. Toda su obra es profundamente autobiográfica. Muchas gracias. Y bueno, no sé si quizá tenemos tiempo para una pregunta más o algún comentario, si lo hay. Sí. Gracias. Si no, bueno, pues creo que digamos, toda la información que hemos compartido aquí, todos estos detalles que Blas nos ha proporcionado sobre la obra, sobre la traducción, yo creo que realmente, digamos que uno sale con el apetito abierto, ¿no? por esta novela. Y bueno, de nuevo yo quería volver a felicitar a Blas, por supuesto, por la labor de traducción. Tenemos que decir, Blas, que además siempre traduces obras de una extensión muy considerable y realmente tiene muchísimo mérito. Sí. Aparte pensando, claro, cuando uno lee, por ejemplo, la obra de Moyan, ¿no? Es que es una obra realmente, claro, uno piensa, Dios mío, esto para traducir todo esto, o sea, es un trabajo enorme el que estás haciendo el que llevas haciendo ya durante muchos años, y esperemos que, digamos, que dé muchísimos frutos más en los años que vienen, ¿no? Sí, perdón, Manuel, Sí, perdón. sí, no. Sí, Teresa. Yo de verdad, enhorabuena por la traducción y sobre todo de Chan Sui, que es una autora que a mí personalmente me atrae muchísimo.
y ya era hora de tenerla, ¿no? De tenerla en español. Esperemos que no sea la última obra, que sea, como dice Manuel, para abrir el apetito. Un apetito. Para abrir el apetito de Chanxue. Esperemos todos, ¿no? Esperemos a ver cómo funciona la recepción, a ver cómo lo leen, pero soy bastante optimista, ¿eh? Creo que se va a leer y creo que va a calar, ¿no? Creo que es una autora que va a calar. No digo que esto va a ser un proceso inmediato, instantáneo, pero creo que es una autora que va a tener su recorrido, ¿no? Y lo va a tener y va a ocupar un puesto, creo que bastante importante en las estanterías ahí de los lectores, ¿no? Sí, y bueno, y gracias también, por supuesto, a la propia editorial, a Hermida Editores, por el criterio a la hora de publicar esta novela. Como habíamos comentado antes también, yo creo que es muy prometedor el hecho de que una editorial como Hermida digamos, publique este tipo de obras que, como decíamos, se salen un poco de lo convencional que se suele publicar de literatura china. Y yo creo que en los últimos años se están dando pasos en esa dirección, ¿no? En la diversificación de la literatura china que nos llega aquí. Y bueno, en ese sentido, como decía, yo creo que La Frontera es precisamente casi un hito ¿no? en este proceso, digamos, de ampliar el espectro, ¿no? Del abanico de lo que es la literatura china que podemos leer en castellano. Así que nada, muchísimas gracias a la editorial, muchísimas gracias, Blas, por la participación, por haber compartido con nosotros todos estos detalles. Muchas gracias a Teresa también por la aportación excelente que ha hecho. Y bueno, y evidentemente muchísimas gracias al público que hemos tenido por las preguntas también que habéis hecho. Y nada, pues ahora llega el momento de leer, ¿no? Ahora que conocemos la obra, pues llega el momento de Por supuesto. tenerla entre nuestras manos, o en el iPad, bueno, en el aparato que utilicéis si leéis libros electrónicos. Sí. Y bueno, y a disfrutarla. Y bueno, y nada más. No sé si queréis comentar alguna cosa antes de concluir. Lo mismo, muchas gracias a todos y bueno, hasta pronto. Muchísimas gracias a Gracias. todos y a todas y hasta pronto, esperemos. Hasta pronto, adiós.